Tengan todos muy buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestros contenidos, cada vez más acercándonos ya al final de este periodo. Solamente recordarles que tenemos el control de lectura para que continúen en su lectura de la obra. Espero les esté gustando, está muy interesante, para que no tengamos dificultades a la hora de realizar el control de lectura. Bien, estábamos hablando sobre los conflictos. Decíamos en la clase anterior que los conflictos van a existir siempre y van a estar presentes en toda nuestra vida, y que hay conflictos positivos y también hay conflictos negativos, y que los conflictos los podíamos dividir en dos: conflictos según su naturaleza y conflictos según su decisión. Veíamos en la clase anterior los conflictos según su naturaleza, y decíamos que en los conflictos según su naturaleza encontramos los que son intrapersonales, intragrupales, los que se generan dentro, y los conflictos interpersonales e intergrupales, los que se generan, los que se dan con otras personas fuera de nosotros. Entonces, los conflictos intrapersonales están dentro. En la parte intrapersonal está dentro del mundo psicológico, y en la parte de intragrupal está dentro del grupo, se genera dentro de un mismo grupo. En el conflicto interpersonal es el conflicto con una u otras personas, y en el grupal es entre grupos, distintos grupos los que tienen este conflicto, los que enfrentan esta situación conflictiva. Bien, eso es lo de la clase anterior. Hoy vamos a pasar a los conflictos según su decisión. Este contenido también es muy corto, lo vamos a hacer muy breve, así ustedes tienen tiempo para continuar con su lectura de la obra. Los conflictos según su decisión, nosotros los podemos clasificar en tres. El primero, que es atracción-atracción, el segundo, evasión-evasión, y el tercero, atracción-evasión. Son los tres tipos de conflictos en los cuales nosotros podemos dividirlos para saber qué tipo de conflicto, en qué tipo de situación nosotros nos encontramos. Vamos a comenzar con los primeros. Vamos a ir viendo uno por uno. Los conflictos según su decisión, como ustedes pueden ver aquí, nos toca a nosotros pensar, ¿verdad? Ya no son conflictos que se generan dentro de uno, sino son por su decisión, porque tengo que tomar yo una opción independientemente si el conflicto es intra o inter. Tengo que tomar una decisión. Se me presentan a mí distintas alternativas. Por ejemplo, lo que veíamos en la clase anterior, la zapatera. Tenemos 15, 10 pares de zapatos. De los 10 pares de zapatos tengo que salir, tengo una reunión este día. Entonces tengo que decidir qué zapato me voy a poner. Entonces nos enfrentamos ante un conflicto según su naturaleza intrapersonal, según su naturaleza, pero según su decisión, nos estamos enfrentando a un conflicto atracción-atracción, atracción-evasión o evasión-evasión. Entonces eso es lo que tenemos que saber identificar. Aquí, por ejemplo, les colocaba estas imágenes sobre hacia dónde me voy a dirigir. Tengo que tomar la decisión, qué rumbo, qué camino voy a tomar. Un ejemplo sencillo es el que ustedes van a experimentar o ya están experimentando este año, no sé, la elección de su carrera universitaria. Tienen varias opciones, me imagino, varias alternativas. ¿Cuál de ellas va a ser? Es un conflicto, según su naturaleza, intrapersonal. Según su decisión, puede ser que sea un conflicto atracción-atracción, atracción-evasión
o evasión. Puede ser que mis padres quieren que estudie una carrera en específico y yo no quiero, evasión. Me gusta más otra, atracción, evasión. O puede ser que no tenga más alternativa y tenga dos opciones que a mí no me gustan para estudiar, pero no tengo otra alternativa, evasión. O puede ser que tenga dos alternativas que me gustan muchísimo y al elegir cualquiera de ellas me es indiferente, o sea, me complace siempre independientemente cuál elija. Estamos ante atracción. Bien, entonces veamos los primeros. Por su decisión, los conflictos los dividimos en atracción. Este conflicto ocurre cuando nosotros nos enfrentamos ante dos o más situaciones que son igualmente agradables, pero que a la vez son incompatibles. Podemos ver en la imagen el joven que se encuentra entre un vehículo o una motocicleta. Los dos son para él magníficos, se los van a obsequiar, pero solamente puede elegir uno. Los dos le gustan, los dos le atraen, cualquiera de los dos sería magnífico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que por una de las opciones, o sea, al elegir una de las opciones implica rechazar la otra. Si elige el vehículo, pues bueno, tendrá que desechar la motocicleta, o si elige la motocicleta, desecha el vehículo. La solución ante esta situación conflictiva es muy fácil, ya que no importa cuál sea la decisión que se tome, siempre se va a obtener una consecuencia que es agradable, que es favorable. Esto nos va a generar a nosotros satisfacción en nuestra vida, nos va a generar alegría ante esa decisión que nosotros estamos tomando. Y así podemos mencionar otros ejemplos. Les he puesto también otra imagen donde se encuentra esta caricatura que todos la conocemos, la película, la serie de Bart Simpson. Entonces nos encontramos ante esa situación. Vamos a elegir ropa, por ejemplo, cuando vamos a comprar y vemos 2, 3 camisas o vestidos o blusas o jeans que nos gustan bastante. Entonces, independientemente de cuál elijamos, nos vamos a sentir bien cuando lleguemos a casa. ¿Por qué? Porque las dos opciones o las tres opciones eran totalmente agradables. O cuando vamos de vacaciones, si a nosotros nos proponen ir a la playa, que nos gusta mucho, o ir a la montaña, que nos fascina. Entonces, independientemente del lugar donde escojamos, vamos a sentirnos bien, vamos a estar tranquilos, felices. Entonces, esa es la primera, es el conflicto, atracción. Luego tenemos el conflicto por su decisión, evasión. Este conflicto es muy difícil, es muy complicado de resolver, ya que no importa la decisión que nosotros tomemos, siempre nos va a traer consecuencias negativas, siempre nos va a generar a nosotros momentos desagradables, situaciones desagradables, y en ocasiones hasta dolorosa, ¿verdad? Este conflicto ocurre cuando las alternativas entre las que hay que decidir son igualmente desagradables o inconvenientes. No nos parecen siempre a nosotros las opciones que se nos presentan, y lo que nosotros hacemos es evitamos tomar una decisión. Por ejemplo, cuando salimos mal en una calificación, en una evaluación, cuando salimos mal y nuestros padres nos dan una opción,
nos toca que elegir qué castigo vamos a tomar y las dos opciones son desagradables, o sea, es un castigo obviamente, ¿verdad? Las dos opciones son desagradables, 2 o 3 opciones que me dan son desagradables, pero tengo que elegir una, porque tengo que aceptar las consecuencias de quizás mi responsabilidad. Entonces, cualquiera de esas opciones que elija me va a generar dificultades, quizás dolor, ¿verdad? Hoy en esta enfermedad que hemos tenido, muchos padres quizás han amonestado a sus hijos con el hecho de restringirle el uso de la tecnología, de las redes sociales, de la comunicación. Entonces, como no podíamos salir y si no teníamos comunicación, eso era increíble, ¿verdad? Un castigo tremendo para algunos quizás. Entonces tienen que elegir una de esas opciones y cualquiera de esas opciones les va a parecer desagradable, no va a afectar directamente. Un elemento que agrava la situación es que previo a la decisión la persona vive una situación cargada de ansiedad. Nosotros a veces antes de tomar esa decisión nos corroe, ¿verdad?, de forma interna esa preocupación, esa ansiedad que tenemos ante esa decisión que vamos a tomar. Y esta ansiedad pues no desaparece cuando se ha tomado la decisión, ¿verdad? Porque eso implica una consecuencia negativa. Entonces estos conflictos son muy complicados. Yo les aconsejo siempre que cuando nos enfrentamos ante un conflicto evasión, no lo alarguemos tanto, ¿verdad? No tomemos la decisión tanto tiempo, sino que tratemos de tomarla lo más pronto posible para que pase, ¿verdad? Para que no se prolongue más esa situación de ansiedad, de angustia, de dolor, de insatisfacción. Entonces tomar la decisión pensada, claro está, lo más pronto posible para salir de ese momento, de esa situación desagradable y así sobrellevar de mejor manera esa situación conflictiva. Ese es el conflicto evasión-evasión. Veamos el siguiente. El siguiente es el conflicto atracción-evasión. Este conflicto es muy fácil, ¿verdad? En este caso nosotros debemos tomar una decisión entre 2 o más opciones que tienen diferentes consecuencias. En la primera era atracción, o sea, las dos cosas me generaban satisfacción. La segunda, las 2 opciones o 3 opciones que se me presentan generan insatisfacción, dolor, angustia, frustración. Y la tercera es donde está la mezcla entre lo bueno y lo malo. Entonces, lógicamente, en este tipo de conflicto va a ser muy fácil resolverlo, a no ser que tengamos algún padecimiento mental y nosotros optemos por la evasión. O sea, se nos presenta un conflicto bueno que tiene una consecuencia buena y otra alternativa que tiene una consecuencia mala y nosotros optamos por la mala. Entonces este conflicto se vuelve fácil, por decirlo así, porque siempre vamos a optar por las consecuencias que son positivas. En esta imagen les presentaba, esto no quiere decir que uno sea malo, ¿verdad? Pero cuando nos toca hacer una opción ante este tipo de situaciones, por ejemplo, nos dicen vamos a comer o quieres ir a comer esto o te quedas comiendo aquí en casa estas hojitas que hay, ¿verdad? ¿Qué preferimos nosotros? No, hombre, vamos al restaurante y comemos allá una hamburguesa o vamos a comer una pizza, no sé, otro tipo de comida y no me quedo aquí en casa solo comiendo hojas, ¿verdad? Ese es el conflicto atracción-evasión. Este es muy fácil de resolver, no tiene mayor complicaciones, como les decía, a no ser que
no falle a nosotros la percepción personal y optemos por la evasión, por la alternativa que nos va a generar dolor o sufrimiento. En algunas ocasiones llega a sucedernos porque nosotros no nos sentamos, no reflexionamos las alternativas, las consecuencias que estas puede traer al tomar una decisión de esa. Por eso es necesario que cuando enfrentamos un conflicto nosotros lo pensemos. Obviamente este hecho de pensar no tiene que ser 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo del tipo de conflicto, sino que siempre tenemos que reflexionar y pensar. Esto puede ser en cuestión de quizás segundos, quizás segundos, o a veces nos lleva más tiempo, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del tipo de conflicto. Por ejemplo, la elección de su carrera universitaria. Ustedes están en primero, ya los generales prácticamente. El otro año ya tienen que elegir, ya tienen que saber qué carrera van a estudiar en la universidad. Porque los procesos universitarios, dependiendo de algunas universidades, unos comienzan en marzo, otros en abril. Entonces, para comenzar un proceso, entonces tengo que saber. No puedo tomar una decisión sin antes conocer, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar esa decisión y tenemos que reflexionarla, tenemos que pensar, tenemos que sentarnos a pensar. Y ya los pasos para conocernos se los veíamos desde el primer periodo: cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, tengo que conocer cuáles son mis gustos, mis intereses, para tomar esa decisión que va a cambiar totalmente el rumbo de mi vida. Entonces nos enfrentamos ante un conflicto según su naturaleza intrapersonal, y según su decisión depende de las alternativas que se me han presentado. Esos son los conflictos. Veamos ahora el segundo componente, el segundo elemento, que es la percepción personal. Esa es la segunda. Decíamos que los componentes que se nos presentan ante los conflictos son: primero, oposición de intereses; el segundo, percepción personal; y el tercero, las emociones y los sentimientos. Bien, entonces veamos el segundo, la percepción personal. Yo les he colocado aquí, como pueden ver, una imagen de un ojo, ¿verdad?, que tiene distintas vistas. ¿Por qué? Bueno, esa es la percepción personal. Nosotros las situaciones las percibimos de diferente manera. Un ejemplo muy sencillo: la enfermedad que hemos pasado, que estamos pasando en este momento. Algunas personas lo veían, tenían la percepción muy diferente, que no existía. Otros decían sí existe, pero no es tan grave como se nos presenta. Otros decían sí existe y es gravísimo, ¿verdad? Quizás porque perdieron un familiar, quizás porque ellos se enfermaron, o quizás porque veían que dentro de su círculo cercano nadie se enfermaba y todos salían. Entonces hay distintas percepciones. Percepción personal ante una situación. Igual, nosotros ponemos un objeto en una mesa en nuestra casa, un objeto, y sentamos 3, 4 personas, nos sentamos alrededor y todos lo vamos a ver diferente, porque estamos viendo distintas perspectivas, de diferentes perspectivas. Yo puede ser que lo vea oscuro, la otra persona que está enfrente lo ve claro, lo ve más claro, el otro lo ve de otro color, o el otro lo ve de otra forma. ¿Por qué? Estamos en diferentes lugares, entonces lo vemos de diferentes perspectivas. Esa es la percepción personal. Bien, entonces ya entrando en los conflictos, esto indica que la situación será conflictiva siempre y cuando sea percibido de esta manera por alguno de los que están involucrados en esa situación. O sea, si
las personas que están involucradas en esa situación no lo perciben como conflicto, entonces subjetivamente no va a existir ese conflicto, aunque exista de forma objetiva. Nosotros podemos decir, bueno, la enfermedad no es mayor problema, esa es mi percepción, pero objetivamente la enfermedad sí existe y sí tiene graves consecuencias si no se trata. Entonces es objetivamente. Subjetivamente lo puedo ver de otra forma. Entonces si ninguna de las partes lo considera, lo percibe de esa manera, entonces el conflicto no va a existir. Entonces la presencia de un conflicto siempre nos va a obligar a nosotros a tomar decisiones. Siempre debemos de tomar decisiones cuando nos enfrentamos ante un conflicto, y esta decisión puede ser que sea de una parte o de ambas partes. Si el conflicto es intrapersonal, es de una persona, y si es de varias personas, o sea, un conflicto interpersonal o intergrupal, entonces siempre nos lleva a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos resolverlo, y necesitamos resolverlo de la forma más rápida posible. Entonces la percepción personal significa que nosotros, las personas, debemos de darnos cuenta que el conflicto existe, que es real y que nos va a afectar o que nos afecta de forma directa. Entonces eso nos va a exigir a nosotros tomar decisiones. Siempre en nuestra vida debemos de tomar decisiones. Un ejemplo sencillo, práctico ante esta situación: en la adolescencia mucho se habla de noviazgo, ¿verdad? Mucho se habla de noviazgo por la edad, por los cambios físicos, biológicos que ya veíamos en la unidad también anteriores, nosotros vamos teniendo. Entonces veamos, si dentro de una relación de noviazgo se sabe que no es correcto, que no es adecuada, porque uno insulta al otro o porque uno no aprecia al otro, entonces los padres, los encargados, observan esa situación, aconsejan al niño o a la niña a que termine esa situación de noviazgo porque le va a generar problemas, pero las personas involucradas no lo ven de esa manera. El conflicto existe objetivamente, pero subjetivamente la percepción que ellos tienen es que no hay ningún problema ante esa situación que están viviendo, que es muy celoso, que es muy infiel, que es muy agresivo. Entonces esas situaciones puede ser que las partes no las vean como conflictivas. Entonces para ellos el conflicto no existe, aunque el conflicto objetivamente sí va a existir, y esto debe de llevarles a tomar una decisión. Puede ser que una de las partes no lo vea así, pero la otra sí lo vea como un conflicto. Entonces debe de tomar una decisión pronta. Esa es la percepción. Y si nosotros lo llevamos a un nivel más alto, ¿verdad?, la percepción personal, pues aquí tenemos también un ejemplo. El ejemplo de los conflictos a nivel social, a nivel mundial, a nivel internacional, ¿verdad? Las situaciones que se generan entre países. Puede ser que uno perciba de una forma esta situación conflictiva y el otro de otra. Por eso les colocaba aquí estos dos personajes que son muy importantes, de mucho poder en la vida mundial, en la vida política, ¿verdad? Presidente de Rusia, presidente de Estados Unidos. Esta es la percepción personal. Hoy veamos, para ir finalizando, el tercero,
que son las emociones y los sentimientos. En esta parte, para hablar sobre emociones y sentimientos, yo les he colocado un pequeño video, espero les guste. Si no lo han visto, pues vean la película, que está muy interesante. Bueno, creo que la mayoría de ustedes ya lo han visto. Espero les guste, espero le disfrute y podamos comprender mejor esta parte de las emociones y los sentimientos. Veamos. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Bata! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señal a marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¡Siempre! ¡Esto es increíble! Pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí.
Espero les haya gustado este video, este corto de la película. Ahí se nos presenta la parte de las emociones, de los sentimientos, cómo se expresan, ¿verdad? Y qué tan importantes son en nuestra vida. Pues veamos, en la parte de los conflictos, las emociones y los sentimientos tienen un papel fundamental, porque dependiendo de esa situación en la que nosotros nos encontremos emocionalmente, así va a ser nuestra respuesta ante los conflictos, ya que la mayoría de las personas involucradas en estos conflictos están emocionalmente afectadas. Entonces hace que sus respuestas verbales y conductuales sean sumamente acaloradas cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Por eso es importante saber controlar las emociones y los sentimientos. Antes salía un anuncio donde nos decía, bueno, cuenta hasta 10. Antes de reaccionar, cuenta hasta 10. O un dicho que dice, sí, creo que es un dicho que nos menciona que para actuar hay que pensar con cabeza fría. Para tomar decisiones hay que pensar con cabeza fría. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que hay que controlar las emociones y cuando estemos más tranquilos tomamos la decisión. Entonces, las personas lo expresan con claridad cuando afirman que se encuentran en una situación conflictiva y están conscientes de que están dentro de un conflicto. Esto les genera una situación inestable, ¿verdad? Emocionalmente inestable, con muchas dificultades, muchos sobresaltos. Hoy nosotros tendemos a llamarle de una forma a estas personas que alteran sus emociones de forma repentina, ¿verdad? Que nos genera intranquilidad a nosotros y a las otras personas también. Entonces tenemos que tener cuidado ante esta situación. Entonces el consejo es de que controlemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque estos son fundamentales a la hora de reaccionar, a la hora de actuar, a la hora de enfrentar esta situación conflictiva. Si nosotros no la sabemos controlar, pues esto nos va a acarrear muchos problemas en la familia, en los amigos. Esto nos genera muchas dificultades. En ciertas ocasiones ya se han dado casos de rompimiento matrimonial o de rompimiento de ese vínculo de amistad por el hecho de las emociones, porque yo no supe controlarme y le alcé la voz, le grité, le golpeé a la otra persona porque no supe controlar mis emociones. Quizás no estaba molesto con él, pero estaba molesto con otras personas y eso me hizo que reaccionara de esta forma. Estas son las emociones y los sentimientos. Pues esto es lo que quería compartirles con ustedes. Espero que todo les salga muy bien. Aquí lo que les decía, les presentaba estas imágenes, les presento estas imágenes donde tenemos distintas reacciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos ante situaciones diversas, de alegría, de enojo, de angustia, de desesperación, de admiración. Esas son nuestras emociones que nosotros tenemos y tenemos que saber controlarlas. Imagínense esta imagen de esta niña, de esta persona que en su cumpleaños solo le entregaron una velita. Qué tristeza. Ella esperaba un pastel, esperaba una fiesta, pero solo una velita le presentaron para que soplara y celebrara su cumpleaños. Pues bien,
Estas son nuestras emociones, así nos sentimos a veces nosotros en distintas circunstancias. Tratemos de controlarlas, tratemos de vivirlas, ¿verdad? Claramente, y pues enfrentemos los conflictos, enfrentemos esas situaciones conflictivas y no le demos largas. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros obtenemos una calificación baja. Entonces nosotros decimos, me siento muy mal, obtuve esta calificación, tengo un conflicto intrapersonal. Entonces yo digo, pero no sé por qué tengo eso. Entonces, ¿por qué no le consulto, no le pregunto de forma rápida, oportuna al maestro, al docente? Profe, mire, tengo esta situación, me pasa esto. ¿Por qué salí así y qué puedo hacer? Entonces él me va a decir, bueno, saliste así por esto y esto y esto, pero podemos hacer esto. Entonces solucionamos ese conflicto y yo me siento ya más tranquilo con esa alternativa que se me ha presentado. Pero si ya dejo eso hasta el final del periodo, cuando yo veo el resultado y digo, reprobé esta materia, ¿y hoy qué puedo hacer? El conflicto es muy difícil ya de resolver, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos frustradísimos. Entonces tratemos de solucionar esos conflictos, de controlar nuestras emociones para tener una vida más saludable, muy saludable. Las emociones y los sentimientos nos ayudan a nosotros a tener una vida saludable. Bien, solamente para terminar les presento una pequeña actividad. Esto es corto, ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? No tienen que presentármelo, sino solamente es para ejercitar, para conocer más esta parte de los conflictos. 3 preguntas sencillas. ¿Qué tipo de problemas puede darse dentro de casa hoy que he estado viviendo con mi familia de una forma más prolongada, con más tiempo con ellos? ¿Qué tipo de problemas puede darse dentro de casa? Yo anoto estos problemas o estos conflictos se pueden dar dentro de casa. Segundo, ¿qué soluciones le propongo yo para resolver ante esta situación? Y tercero, ¿qué tipo de conflictos has enfrentado? Clasifícalos de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su decisión. Estos conflictos pueden ser en este momento o conflictos que he vivido anteriormente, el año pasado, el año antepasado. Entonces si yo digo, bueno, este conflicto yo lo viví hace 2 años, 3 años, es sobre esto y esto y esto, hoy puedo clasificarlo. Fue un conflicto intrapersonal, por su decisión, fue más evasión, ¿ya? Entonces podemos hacer este pequeño ejercicio para irlos clasificando. En el examen yo les presentaré conflictos y ustedes tendrán que clasificarlos. Entonces les servirá mucho si hacen el ejercicio. Bien, ha sido un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Espero que la pasen muy bien a mediados de semana y este día pues sea de mucho éxito para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Les dejo el espacio para las preguntas y las respuestas. Nos vemos, cuídense.